Saludos de parte de David Mendoza. Bienvenidos a esta sección de Feliz Cumple Campeón. En esta ocasión estamos celebrando el cumpleaños de Spassky. El día de hoy, 30 de enero del 2022, cumple Spassky 85 años. Nació un 30 de enero del 1937. De este jugador, pues posiblemente sea más famoso por haber perdido con Fischer su campeonato. Eh, bueno, fue el 10º campeón del mundo. Se dice de él que tenía, que tenía un estilo universal. Tenía porque pues ya está retirado, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que la anécdota que más lo distingue como persona y como jugador es el hecho de haber aceptado jugar la tercera partida del campeonato. Si ustedes recuerdan, eh, la primera partida la perdió Fischer por incomparecencia durante el campeonato mundial en 1972. La segunda partida fue donde sacrificó un alfil por 2 peones, que fue algo inexplicable, nadie entendió por qué hizo esa jugada, no al nivel de un campeón como Fischer. Y la tercera, bueno, después del término de la segunda, Fischer hizo algunas reclamaciones y se negó a jugar, ya no quería jugar en la sala principal por las condiciones de la sala, por las cámaras, no sé qué tanto, y, y ya se iba a retirar cuando se hizo la propuesta de jugar la tercera partida en una salita atrás de donde se estaba jugando, para, pues para que ya estuviera un poquito más más privado el juego y que no hubiera cámaras. Entonces, aquí Spassky pudo haberse retirado y seguir siendo campeón, pero él, como todo un caballero y con la deportividad que lo distinguía, accedió a jugar así. Y a partir de ahí, pues bueno, ya sabemos que Fischer lo destrozó, le ganó limpiamente, lo sobrepasó, lo rebasó en juego y bueno, después de ello ya Spassky no volvió a ser el mismo, pero creo que eso lo distinguió, era todo un caballero, todo un caballero, una buena persona. Eh, y bueno, estuve buscando partidas de él, como les digo, se distinguía tanto en juego estratégico como táctico. Y bueno, quería platicarles un poco sobre todo de esta, de esta partida que jugó contra Bronstein en el año 1960, donde le jugó un gambito rey. Era de los pues, muy raros realmente en las élites que juegan gambito rey en torneos. Y bueno, aquí se lo jugó a Bronstein. Aquí Bronstein aceptó el sacrificio. Nada más como comentario quiero platicarles que yo aquí en esta posición con negras juego más bien la variante de alfil a C5 y alfil a C5 y obviamente pues no se puede comer el peón. ¿Por qué? Porque viene el jaque. Eh, obviamente la única buena es G3 porque si rey A2 que sigue, pues jaque mate. Dama por E4 jaque mate. Bueno, digamos que ese es el fundamento y después de F3, caballo F3, pues igual de D6 y obviamente aquí tampoco, bueno, aquí se puede cambiar el peón o jugar C3, si se captura el peón, pues obviamente aquí es la misma, no se puede comer porque viene ya sea, mejor dicho, aquí la buena es otra vez dama E4 y otra vez jaque y pues se captura la dama. Aunque después de dama E2 y de esta variante, por ejemplo, pues aquí, a pesar de que están de prácticamente el material igual, el conteo del material estamos equilibrado, aquí las negras están mucho mejor. Bueno, entonces, bueno, esa es la variante que juego.
Aquí también quería platicarles que la que se juega normalmente es C3 y luego de caballo F6 el alfil no se retira, se debe retirar a B6, ya que si se retira a B4, pues se obliga al cambio y el blanco queda muy bien, a diferencia de la apertura italiana, por ejemplo, donde pasa algo similar en la variante clásica. Bueno, aquí en este caso Bronstein aceptó el sacrificio, el gambito, y, y bueno, esta es otra variante que también es buena. Aquí el negro está jugando a sostener el peón del gambito y lograr que esto sea como una espina clavada ahí en la posición del blanco. Después de estas jugadas vamos a llegar a la posición crítica. Aquí H6 pues, es debilitadora del enroque, pero no sé cuál más se pueda jugar. Posiblemente caballo F6, pero igual están ya un poco mejor las blancas, a pesar de haber hecho el gambito. Entonces, después de H6, aquí vamos a llegar a una posición en la que Spassky coloca su alfil en C2 y aquí la pregunta, pueden poner pausa en el video, la primera pregunta es, ¿cuál es la amenaza que está proponiendo aquí Spassky y qué harían para defenderse de ello? Pueden poner pausa y pues está fácil. La amenaza pues es crear una batería con la dama en D3 y amenazar mate. Y desde aquí amenazar mate en H7. Aquí pues hay muchas defensas posibles. Esta partida, por cierto, la elegí porque la analicé con un amigo hace años, cuando era adolescente, y quería platicarle lo que analizamos en ese momento. Aquí vimos que había muchas defensas. Por ejemplo, tras esa amenaza, pues podemos jugar G6 directamente, aunque es un poco pedestre. También puede ser F5 o inclusive caballo F6 y luego pues caballo F6 y luego después G6 para defenderse de esa amenaza. Pero aquí Bronstein jugó torre a E8 y bueno, Spassky plantea la amenaza que estamos platicando. Aquí ya está después de que el blanco retire su caballo en E4, se plantea la amenaza de un jaque mate en H7. Bueno, así estuvo. Aquí Bronstein, que pues le gustaban mucho las posiciones, le gustaban mucho los juegos dinámicos, y la pelea y las tácticas, decidió jugar primero E2, E2, y aquí Spassky jugó caballo a D6. Estoy seguro que esta no la vieron venir. Yo decía, bueno, pero ¿qué pasa? Yo me acuerdo cuando estábamos analizando, pero aquí Bronstein jugó caballo F8 y los invito a que pongan pausa en el video y adivinen o me digan qué jugó aquí Spassky después de este error, caballo F8. ¿Qué jugó Spassky aquí? Bueno, lo que yo decía es, después de caballo F8, no comprendía por qué en lugar de caballo F8 no primero capturar la torre con jaque y luego después de ello caballo F8. Obviamente para nada vi la jugada que jugó Spassky aquí, pero sí tuve esa duda y no, para mí fue incomprensible. Y bueno, la variante que dan los comentaristas de esta jugada es que sí, efectivamente, después de caballo F8 se captura la torre primero. Bueno, perdón, aquí se captura primero la torre, como les decía,
y después de caballo F8, después de ello, en vez de caballo F8, primero alfil por D6. Esa es la solución que dan. ¿Y para qué? Para darle una salida precisamente en E7 al rey. Después del jaque se captura la pieza y luego después del jaque el rey ya tiene una escapatoria. Y no importa si hay un jaque, pues se interpone el caballo, se regresa la pieza y aquí ya no hay manera de que, después de, por ejemplo, torre G8, ya no hay manera en la que las blancas puedan avanzar o ganar. Ya está muy equilibrado. Pero bueno, entonces la jugada en esta posición, la jugada que después del error caballo F8, la jugada espectacular aquí de Spassky fue, en vez de capturar, este peón o salvar su torre, caballo por F7. Y bueno, ahora sí, Bronstein capturó la torre con jaque, recaptura y ahora la pregunta es, ¿se puede capturar ese caballo? Esa es realmente la cuestión. ¿Qué pasa? Vamos a verlo. Si se captura con rey, pues es sencillo. Sigue un jaque al descubierto y jaque doble. Esta es una táctica muy interesante. Y si el rey se retira, recuerdo que vimos, eh, bueno, la que vimos cuando la analizamos con mi amigo, eh, pues aquí la sencilla es torre por caballo, eliminando la pieza que está defendiendo el mate. Después de ello, pues jaque mate. Pero en ese momento yo la que vi no fue alfil a B3 jaque, sino primero dar jaque con la dama. En ese tiempo me gustaba mucho complicarme la vida. Entonces, eh, caballo por la dama. Y ahora sí, alfil a B3, jaque. El rey se retira, jaque. Se retira, jaque al descubierto. Se retira y mate. Esa fue la que yo vi. Bueno, más complicada. En fin, después de... Nos devolvemos después de caballo por F7. Bronstein captura la torre. Recaptura Spassky, obligada. Aquí obviamente Bronstein no captura el caballo por lo que ya vimos. Pero aquí pues ya están prácticamente perdidas las negras. Después de dama a F4, alfil F6 y aquí pues con blancas aquí con caballo de F3 a E5 ya es la ganadora después de alfil a B3 con el ataque al descubierto. Después de alfil por F5, alfil por E5, caballo por E5, jaque al descubierto, rey H7 y ahora después de dama E4, jaque, se rinden las negras. ¿Por qué? Porque después de G6, aquí los invito a que encuentren la jugada, pues fácilmente otra vez algo que ya habíamos visto, torre por F8 eliminando el defensor de G6, dama por F8 y después de este jaque única de rey H8, caballo F7, pues las negras tienen que entregar la dama y se termina la partida. Bueno, seleccioné esta partida porque pues no encontré alguna que pudiera servirnos para los temas que estamos viendo ahorita y también por el hecho de lo que les digo que la estuve analizando hace algunos años con un amigo y pues me acuerdo lo que platicamos en ese momento. Bueno, pues esto es todo. Pues feliz cumpleaños al campeón Boris Spassky y pues nos vemos en el siguiente video. Gracias.